Vamos a sentarnos. Buenas tardes a todos los hermanos. Qué bendición poder estar juntos esta tarde haciendo este cierre de nuestro Shabbat. Voy a pedirles a todos que con nuestras Biblias en la mano abramos el libro de Deuteronomio, particularmente el capítulo 21, Deuteronomio, Devarim, capítulo 21, particularmente a partir del verso 10. Repito, para todos mis hermanos, tanto los que estamos aquí como los que están en sus hogares, Deuteronomio capítulo 21, verso 10 en adelante. Estamos dando gracias al Señor. Estamos terminando prácticamente en unas cuantas semanas un año completo de estudio de la Torá. Esta porción es muy particular y la encuentro demasiado pertinente para el tiempo que estamos viviendo. Deuteronomio capítulo 21, versículo 10. Esta porción en hebreo se llama Kitetse. Kitetse. Y significa cuando salgas, cuando salgas. Y miren qué interesante este primer verso que nos ocupa esta tarde. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos. Bueno, esto fue una instrucción de Dios para Israel, particularmente en su travesía por el desierto, y una instrucción para cuando estuviera establecido en la tierra. Pero piense en una cosa, conecte temprano esta frase con Efesios capítulo 6, versículo 11, cuando la escritura dice que tenemos una lucha, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas en las esferas celestiales. Cuando esto contiene una serie de elementos muy importantes para el Israel histórico de hace tantos años, miles de años, piensen a la luz de lo que vamos a revisar esta tarde, la pertinencia de lo que quiere enfatizar el Padre a través de esta porción. Cuando salgas a la batalla. Algunas personas somos conscientes de que estamos en medio de una tremenda batalla. Otras personas desafortunadamente no son conscientes. Y los términos de la porción que voy a compartir son elementos que están siendo cuestionados agresivamente por todos los medios de la sociedad moderna. Agresivamente. Vamos a percibir de qué se trata. Y tiene una maravillosa razón de ser hoy, en el siglo XXI, revisar la pertinencia de esta expresión. Cuando salgas a la batalla, siempre que hay guerra, las cosas que son, digamos, normales, se desestabilizan. Se desestabiliza todo en medio de una batalla. Ocurren cualquier cantidad de situaciones ni siquiera previstas. Y entonces es muy posible cometer irregularidades que van en contra de nosotros. Y por eso el Señor está contemplando en esta porción cuando salgas.
una cantidad de elementos que nos miran a todos los que estamos aquí esta tarde en este servicio, pero con una expresión del amor, la protección y la dirección del Señor. Consideremos allí en esa primera frase del versículo 10, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es en español un adverbio de tiempo? Cuando como, cuando camino, cuando conduzco, cuando voy a casa, cuando, tiene que ver con cosas frecuentes en la vida de una persona. Y aquí en particular, el texto está diciendo cuando tú salgas a la batalla. Israel salía a las batallas y podía ocurrir algo. Usted sabe que Israel tenía y tiene la escritura parámetros muy claros para nosotros. Pero también el Señor, que conoce el corazón del hombre, legisla e instruye aún para corregir y o prevenir los errores que cometemos. Porque miren, aquí hay un asunto que ocurre en la batalla. Miren esto. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y Hachén tu Dios los entregue en tu mano. Estaba hablando de una batalla militar, cuerpo a cuerpo. En esa época no habían todos los elementos de guerra de hoy que son casi ya completamente tecnológicos, y ya cuando los hombres se enfrentan cuerpo a cuerpo es lo último. Lo último. Hoy van drones, hoy se trabaja y se pelea con equipos súper sofisticados guiados por inteligencia artificial, una cosa impresionante. Pero en esa época, cuando Israel salía a la batalla, era en físico y el enfrentamiento era cuerpo a cuerpo. Y entonces dice, cuando vayas a la batalla y el Señor tu Dios entregue en tu mano y los tomes cautivos. En una batalla alguien ataca, alguien se defiende, y el que se defiende gana o pierde, y una vez pierde hay una serie de situaciones cuando tomes cautivos. Y claro, están tomando cautivos a hombres que no son de Israel. Están tomando cautivas a mujeres, a niños, y entonces ocurre lo posible. Y entonces dice, y entre los cautivos, los prisioneros de guerra, dice, miren lo que dice aquí, veas una mujer hermosa. Y bueno, la Torá ya nos ha dado muchas instrucciones acerca de los extranjeros. Y nos ha dicho, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Pero, como el Señor dice, que el corazón del hombre es engañoso y que se puede extraviar, dice, y tú veas entre los cautivos una mujer. Está hablando a guerreros. Y bueno, pasa lo inevitable. La veas y además dice que es hermosa. Y además está prisionera. Y entonces dice la escritura, y te prendes de ella. Y luego dice, y desees tomarla por mujer tuya. Esa es una irregularidad. Pero aún el Señor en su amor y en su bondad para proteger a su pueblo, comienza a dar una serie de torots, de instrucciones. Eso es el significado que le han dado a la palabra ley. Son realmente instrucciones. Y le dice algunos criterios para ver si te ayuda y te libra de cometer el siguiente error, porque ya estás cometiendo el primero. El primero es que te fijaste en una extranjera que además es de un pueblo enemigo de Israel, te fijaste, la viste, te quedaste prendado de ella. Proverbios dice que engañosa es la gracia y vana la hermosura. Y hay una frase muy popular en el mundo moderno, de siempre, amor a primera vista. No, es que desde que nos vimos así, nos miramos y quedamos prendidos el uno del otro. Y eso sucede como un acto natural, pero también como un acto de simpleza y como un acto de falta de criterio y como un acto de falta de dominio propio. Y entonces, por eso Proverbios 31:10 dice, engañosa es la gracia.
Vana la hermosura. Vana es una palabra que han traducido como algo, bueno, la palabra vanidad, ¿no? Pero vano en la escritura desde el hebreo es efímera, como la neblina. No que sea equivocado que haya mujeres hermosas, no. Lo que pasa es que esa parte de la apariencia física es vana. Viene de la palabra Abel, que en hebreo significa perecedero. La palabra vano en hebreo es Hebel y significa Abel. ¿Por qué le pusieron Abel? Porque se murió. Y claro, era como la neblina la vida del ser humano una vez el hombre cayó. Entonces la escritura está diciendo que la gracia y la hermosura es como la neblina, es perecedera. Y entonces luego dice el proverbio, la mujer que teme al Señor, esa será grandemente alabada. O sea que de nada sirve que haya una mujer hermosa de la que algún hombre quede prendado si ella no es una mujer temerosa de Dios. Y entonces él va a decir, bueno, puede ser que a un soldado le coge esa mañana de la guerra mal paradito en la escritura, se olvidó de la instrucción, se olvidó de la Torah y se enamoró de la muchacha. Y miren cómo es el Señor de recursivo, de sabio y de inteligente. Bueno, la deseas tomar por mujer tuya. Miren esta instrucción. La introducirás en el interior de tu casa. Bueno, ya te la llevaste para la casa, ya parece que no hay remedio. A ver qué piensan aquí las mujeres. Dice, y ella rapará su cabeza. A ver las mujeres aquí que tienen blondas caballeras. Ella rapará su cabeza. A ver cada una de las mujeres aquí con sus cabellos en todos los crespos, lisos. A ver cada uno al pie de su esposa. A ver, cada uno al pie de su esposa, imagínese la rapada. A ver, cada uno mírela, cada uno mírela. Imagínese la rapada. A ver, hagan el ejercicio. Rapará su cabeza y cortará las uñas. Wow, las uñas son toda una obra artística de la belleza femenina. Cortará sus uñas. O sea, le está acabando con su maquillaje, le está acabando con sus expresiones atractivas. Le dice, luego le quitarás de sí el vestido de su cautiverio, se quedará en tu casa. Y claro, ella es cautiva, fue tomada por la fuerza y entonces de un momento a otro está fuera de la casa paterna, fuera de su nación, y entonces dice, y se quedará en tu casa llorando y a su padre y a su madre durante un mes. A ver, imaginemos este cuadro. Una mujer rapada, sin uñas y además llorando un mes. ¿Qué piensas? No, pero a nosotros las mujeres no nos pregunte eso, a los varones, ¿qué piensan? Dice que lo hará por un mes. Exacto, Lorita. Yo devuelvo esta figura rapada, sin uñas, y lo más tenaz para un hombre, tener una mujer llorona en su casa un mes completo. ¿Qué piensan de la sabiduría de Dios? Es maravillosa. Es maravilloso. Pues claro, la mujer va a estar llorando porque fue traída cautiva. Este hombre es el guerrero que ganó la batalla, la tomó, pero el Señor aún le dice, pause, espera. Deja que se rape la cabeza, deja que acabe su atractivo notorio, ¿cierto? Deja que corte sus uñas y mira a ver de verdad qué es lo que te atrae de ella. Porque ya le quitaste todo ese maquillaje, ya le quitaste todo eso que es engañoso, que es efímero, que es vano. Cuando decimos make-up en inglés es algo que se pone por encima y que oculta
la verdad. ¿Qué es la primera instrucción del Señor aquí? Dice, toma una decisión sentimental con base en el dominio propio. Observa a esta persona, obsérvala, trata de ir más allá de la apariencia superficial del make-up. Mírala sin uñas, mírala sin cabello y mírala llorando. A ver qué decides después de 30 días. ¿Cómo les parece la sabiduría de Dios? Es fantástica. O sea, el Señor en esta tarde nos va a instruir acerca de cosas muy particulares. Y dice, después de esto, podrás allegarte a ella. Y tú serás su marido y ella tu mujer. La traducción dice, pero si tú no te deleitas en ella, si tú no te deleitas en ella, ¿qué es lo que está diciendo el Señor aquí? O sea, si después de todo esto, tú descubres que su llamativo no es más que el externo. Eso es lo que le está diciendo. Realmente no te agradó. Entonces, mire qué hermoso el texto. La dejarás ir según su propia voluntad de ella. Una prueba maravillosa para solteros de cómo se escoge una novia. Debe estar rapada, debe estar sin uñas y debe estar llorando. No, el Señor es muy sabio. El Señor nos está diciendo, no te fijes en su apariencia, porque Elohim no mira lo que está afuera, Elohim mira lo que está adentro. Es una enseñanza maravillosa. Todo lo que quiero hablar esta tarde, yo lo voy a transmitir, está en la Escritura. Es algo tan precioso para estos días. Vamos al verso que sigue. Allí mismo dice, si uno tiene dos mujeres, la gente que lee la Biblia así se puede quedar muy sorprendido. ¿Cómo así que si uno tiene dos mujeres? Esto está ya en el verso 15. Si uno tiene dos mujeres, una muy amada y otra menos, y las dos, la más amada y la otra, le dan a luz hijos, y el primogénito resulta ser hijo de la menos amada. Al repartir la herencia entre los hijos, no podrá constituir como primogénito al hijo de la amada con preferencia sobre el hijo de la menos amada, quien es el primogénito. Tendrá que reconocer al primogénito, hijo de la menos amada, dándole el doble de todo cuanto posea, pues es la primicia de su vigor y tiene derecho de primogenitura. Vuelve la palabra cuando. Suele suceder que un hombre llegue a tener esta clase de fracaso, porque es un fracaso. Y la Escritura está legislando esto en el último libro de la Torá, que es Deuteronomio. Y si nosotros miramos de allí hacia atrás y nos vamos a Génesis 29 y 30, es una porción que nos ubica con Jacob en Aram, en casa de Labán, su tío. Y su tío lo pone a trabajar 7 años por Raquel. Y cuando se casa con ella, lo pone a trabajar 14 años más porque no le entrega a Raquel, sino a Lea. ¿Se acuerdan? Lo engaña. Por supuesto, Jacob comete un error, se embriaga la noche de su boda. Y claro, aprovechando que se ha embriagado, le cambian a Lea por Raquel, pero él lo ha consentido, y de esa unión de un hombre con dos mujeres que no es correcta en la Escritura, resultan 12 hijos, varones.
más una niña llamada Dina. Y cuando llega el momento, él le da la herencia a José, cuando el primogénito era Rubén. Y aun cuando ese hecho ocurrió en Génesis, pareciera que hubiera una necesidad de una legislación para corregir el error aún de un patriarca tan especial como Jacob. ¿Cómo les parece? ¿De qué estaremos hablando esta tarde? Si te vas a casar, recuerda que estás en una batalla, no seas seducido por las apariencias, usa criterios espirituales para encontrar una esposa. Eso es lo que está diciendo la Escritura. El corazón del Padre es un corazón sabio y protectivo. Y voy a seguir bajando en este texto y voy a llegar al verso 13. Y voy a leer. Si un hombre toma mujer y después de cohabitar la aborrece y la difama diciendo, he tomado a esta mujer y al allegarme a ella no hallé signos de su virginidad. Y el padre y la madre de la joven toman las evidencias de su virginidad y las llevan a los ancianos de la puerta. La semana pasada estuvimos estudiando la parachá Shoftim, jueces. Esos son los ancianos. Cuando leas en la escritura la palabra ancianos, se refiere a los jueces. Los jueces estaban establecidos en Israel. Y miren que este hombre ha tomado una mujer por esposa, pero al allegarse a ella no halló signos de virginidad. Y entonces dice la escritura, el padre y la madre de la joven tomarán las evidencias de su virginidad. ¿Cómo hacía un padre y una madre para tomar las evidencias de la virginidad de una hija? Esto es parte de la cultura bíblica de Israel. Cuando una mujer se casaba en Israel, el día de la noche de bodas, ella usaba una serie de pruebas evidentes de que ella era virgen. Y las pruebas eran puestas sobre su cama, su lecho nupcial. Y si ella era virgen, por supuesto que había una ruptura de su himen y había un sangrado. Y la mujer muy sabiamente tomaba ese sangrado en esa pequeña toallita que estaba allí en el lecho matrimonial y la entregaba a los padres. Y si los padres la retenían, pero si este hombre viene y dice, después de cohabitar con ella, la aborrece y la difama, diciendo, he tomado esta mujer y al allegarme a ella, no hallé signos de virginidad. Dice, el padre y la madre de la joven tomarán las evidencias de su virginidad y las llevarán a los ancianos a la puerta de la ciudad. Y el padre de la muchacha declarará ante ellos, los sacerdotes y los jueces, he dado a este hombre mi hija como mujer, pero él la aborrece y ahora la difama diciendo, no hallé en tu hija signos de virginidad. Eso es lo que él está diciendo. Pero el padre dice, pero aquí están las pruebas de la virginidad de mi hija y extenderá el camisón ante los ancianos de la ciudad. Miren qué interesante. Y los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán por difamar de su esposa, quien era virgen, imponiéndole multa de 100 shekels de plata que entregarán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, deberá tenerla por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. ¿Cuál piensan que es el tema, uno de los temas de esta porción? A ver, aquí, ¿de qué está hablando esta tarde la Escritura? Pónganle un título a este sermón los que están aquí. A ver, Giancarlo, ponle un título a este mensaje. O Dorita, o Marisa, o Germán, o Felipe, o
Aquí está levantándome la mano. Creo que hay que estar seguro antes de tomar ese tipo de ¿Qué me El dice? título, piensa bien antes de escoger. Piensa bien antes de escoger, está diciendo Mayerlis, que dice, Sí, eso de crear conciencia antes de escoger a una mujer. toma conciencia cuando vayas a unirte en matrimonio. ¿Cuál es el tópico esta tarde, Germán? Sí, los detalles a tener presentes antes de tomar una decisión tan importante. Y Felipe, El tópico es como el dejarnos como fascinar por la belleza, o sea, no conozco, o sea, no profundizar, o sea, llevarse por el parte física. podríamos llamarle la protección de ayer, de hoy y de siempre para la familia. Esta es la Torá. La protección de ayer, Israel, la protección de hoy y la protección de siempre para la familia. Primero comienza con el soltero que va a la guerra. Por favor, no seas falto de dominio propio. No seas falto de discernimiento espiritual. No seas pobre en la escritura. La escritura en los Hebreos, capítulo 5, dice que hay hombres que por el uso tienen ejercitados los sentidos, no los sentidos físicos, sino los sentidos espirituales en el discernimiento del bien y del mal. Estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Yo nunca escuché una voz audible de Hachén que me dijo, cásate con Amanda, hijo. Pero hoy estoy 50 años muy seguro de que escuché la voz de Dios, de que la escuché. ¿Cómo un varón soltero escucha la voz de Dios? Bueno, siguiendo ciertos criterios y poniendo al candidato o a la candidata frente a la exigencia de la Torá. Y esta tarde, esta porción toma en especial protección y consideración la familia. Esta es una legislación acerca de las mujeres dadas en matrimonio. Este no es el único tópico de esta parachá, de esta porción, pero como nos estamos dando cuenta, por eso estoy yendo a los textos particulares de la porción, esta es la legislación acerca de las mujeres dadas en matrimonio, ¿sí? Y aquí el tema, no terminé de leer el texto, pero ahí está, dice que este hombre pagará una multa de una cantidad de dinero, que llaman allí ciclos, que es la moneda shekel, y además tendrá que casarse con ella. Ahora tiene un grave problema. Tiene que restaurar la relación con su esposa porque la difamó y ya empezó muy mal este matrimonio. Pero además dice que no podrá repudiarla. O sea que ahí comienza la escritura a dar ciertos criterios acerca de que el divorcio en la escritura es una puerta de salida para la fornicación o la promiscuidad, pero que no se divorcia un hombre de una mujer por cualquier cosa. ¿Sí? Aquí hay una legislación muy especial. En este caso particular se está hablando de un tema que es la fornicación. ¿Por qué? Porque si un hombre se llega a una mujer que está suponiendo que es una virgen, y miren cómo el mundo moderno desprecia esta palabra, virginidad. Dios no. ¿Sí? Y entonces, si ella fue promiscua previo al matrimonio, bueno, en el siglo XX y XXI eso es algo muy habitual porque los valores que fundaron esta sociedad se están desmoronando como piezas de dominó, van así de caída. Y esta mujer, vamos a decir, vamos a leerlo ahora, tuvo relaciones sexuales prematrimoniales y cuando empezó una relación con su posible esposo,
no le dijo, mira, yo estoy en esta condición, y este hombre se casa con ella pensando que ella está en un estado virginal y no lo es, entonces él la repudia. Pero en el caso de que ella tiene las pruebas, no la puede repudiar, ¿cierto? Entonces, hoy lo que llamamos fornicación, lo vamos a ver un poquito más adelante en el verso 28, pero aquí, en este caso, no hay una situación de fornicación porque esta jovencita, esta virgen, demostró su virginidad, pero hay una legislación en la escritura. Vamos a seguir aquí. Aquí dice el texto, dice, entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, imponiéndole multa de 100 siclos de plata que entregarán al padre de la joven. El padre de la joven recibía una retribución, una indemnización monetaria por haber este hombre difamado a su hija, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, deberá tomarla como mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Qué interesante. Pero si este asunto fuera verdad, que no se hallaron signos de virginidad en la muchacha, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y los hombres de su ciudad la lapidarán con piedras hasta que muera, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Grabemos esta frase muy fuerte: así extirparás el mal en medio de ti. Varias cosas. Esta legislación era en Israel. Si usted entiende, no estamos en Israel, pero en el Israel bíblico, y aquí muchas personas caen en la trampa de decir, pero no es un Dios de amor, ¿cómo va a morir a piedra? ¿Cómo va a morir apedreada una mujer? Mucho menos en el siglo XXI. Un Dios de amor, ¿por qué tiene juicios? Porque es un juez justo. Pero no estamos en Israel y el mundo hoy no hace esto, pero hoy el mundo no tiene maneras de prevenir tanta promiscuidad que hace tanto daño a la familia. O sea, ya llevamos dos casos. Número uno, el soltero alegre que toma la prisionera y comete el error. El que se casa tiene una Torá de protección, de que su esposa debe ser una virgen de Israel. Luego vamos aquí al verso, ya les digo, al verso 21. Miren qué hermosa es la palabra de Dios. Si alguno fuera sorprendido acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y también la mujer. Así extirparás el mal de Israel. Aquí tenemos una legislación ya aplicada al matrimonio propiamente dicho, y este mandamiento está relacionado con cosas descubiertas en cuanto a las relaciones entre un hombre y una mujer. Y dice la sentencia, al ser descubierto este asunto, es la muerte. Hoy a nadie matan por adulterio. Por eso estamos llenos de adulterio. Pero, ¿cómo podríamos nosotros homologar esta palabra en el siglo XXI? Llamémoslo por su nombre. El adulterio es un pecado de muerte. Nos mata. No morimos físicamente, pero morimos de muchas maneras. El adulterio de David le causó casi la muerte. Le causó la muerte a terceros, le causó la injusticia. Y hay dos pecados en la Escritura que son pecado de muerte. Uno de ellos es exactamente este pecado. ¿De qué está hablando hoy el Padre? ¿Y en qué contexto lo está expresando? Está expresando la pureza y el honor y la protección de la familia. El caso de los matrimonios que llegan a tener una mujer amada y una no amada y luego desprotegen al hijo primogénito de la amada, de la no amada, perdón. La Escritura lo legisla. Qué hermosa es la palabra. Luego aquí continúa con el mismo tema, dice, si una joven virgen
está comprometida con un hombre. Ahora estoy en el verso 23. Es como una expresión de lo mismo que vengo tratando del adulterio. En la primera parte está hablando de una pareja que está casada y hay adulterio, la pena se llamaba muerte. Ahora aquí hay otro caso que es una joven está comprometida con un hombre. Tendríamos que detenernos e ir al contexto de la cultura hebrea, de la escritura, para decir lo que era un compromiso matrimonial donde legalmente, aun cuando faltaba que se unieran y consumaran el matrimonio, ellos ya estaban casados. Miriam, la esposa de Joseph, estaba comprometida con Joseph. Y cuando se halló que había concebido del Espíritu de Dios, su gran conflicto era, ya he hecho un compromiso, estoy comprometida con un hombre, en este caso Joseph. Por eso cuando leemos la trama dice que un ángel viene y lo encuentra a él cavilando y dice, yo no la quiero difamar, no la quiero entregar a muerte, no sé cómo dejarla. Y el ángel le dice, no temas recibir a Miriam como esposa, porque lo que de ella hay en su vientre es del Ruach HaKodesh. Pero aquí es el caso de una mujer que ya ha pasado un punto en el cual ya social y ante la congregación ha determinado comprometerse y lo único que falta es una fecha en que ya la boda se consuma. Y dice, si esta mujer comprometida con un hombre, alguno la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, o sea, ella consciente, sacaréis a ambos a la puerta de aquella ciudad y los lapidaréis con piedras. Qué fuerte es esto. Y luego sigue diciendo, morirán por esto. Miren esto, la muchacha, porque estando en la ciudad, no gritó. O sea, si una mujer es abusada, es incitada a una casi violación, ella debe gritar. Debe gritar lo más que pueda. Pero la escritura también está considerando que ella no gritó. O sea, ella con su no pedir auxilio consintió y desafortunadamente se deleitó. Entonces la escritura dice, morirán por esto la muchacha, porque estando en la ciudad no gritó. Y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo. Así otra vez extirparás el mal de en medio de ti. Pero si el hombre encontrar a la joven prometida, acuérdense, Miriam estaba prometida a Joseph. Una vez una pareja ha hecho ya un acuerdo de compromiso, técnicamente por la escritura es como si estuviesen casados. Y entonces dice aquí la escritura, si el hombre encontrar a la joven prometida en el campo, y aquí dice el hombre, la fuerza, la violenta, acostándose con ella, entonces morirá solo el hombre porque se acostó con ella mediante un acto de violación. Y entonces luego dice a la joven no le harás nada. La muchacha no tiene pecado digno de muerte, pues es como cuando un hombre se levanta contra su prójimo y lo mata. Así es este caso, porque en el campo la halló, la joven prometida dio voces, pero no hubo quien la auxiliara. Este es un caso de violación. ¿Cuántos años tiene esta Torá? Están contemplados todos los errores y fracasos del ser humano. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. La vida está llena de situaciones. Hay normas, hay parámetros, hay guías, hay instrucciones. Pero aún es posible que aún por encima de las instrucciones los hombres nos equivoquemos. Verso 28. Si un hombre halla una joven virgen que no está prometida, dice, agarrándola yace con ella y son descubiertos. El hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata
y ella será su mujer, pues la ha desflorado, no podrá repudiarla en toda su vida. Bueno, este es el caso de una pareja de jóvenes que llegan a tener intimidad sexual. Dice, la haya, no está prometida, yace con ella, pero pues son descubiertos. Entonces dice el hombre que se acostó con ella, dará con ella al padre de la joven 50 shekels de plata y ella será su mujer. Pues la ha desflorado, no podrá repudiarla en toda su vida. ¿Cómo llamaríamos a esta relación? Una relación de hecho. No, no fueron al pastor, no fueron al rabino, no fueron al ministro, pero entablaron una relación y luego, pues, se hizo pública y la escritura contempla inclusive esta situación que puede tener un aparente fracaso, pero que hay restauración. ¿Cómo es de hermosa la escritura? Dice, para terminar esta porción aquí, en el texto de el verso 30, el texto del verso 30 dice, ninguno tomará a la mujer de su padre, no descubrirá lo que es de su padre. ¿Cuántos casos hay contemplados aquí esta tarde? Este se llama incesto. Incesto es tomar la mujer del padre o viceversa, cuando un padre tiene una relación incestuosa con su hija. ¿Cuántos puntos esta tarde de la escritura nos hablan de algo tan precioso, ¿cierto? De la legislación, de la instrucción del Señor para proteger nuestras vidas, nuestras familias, para fundar hogares que puedan ser santos y que puedan traer estabilidad a una congregación, a una sociedad, a una comunidad. Hagamos el resumen. Cuando alguien toma la cautiva, número 1, ahí empecé, ¿no? Le invita al dominio propio, le invita a que no se vaya, vamos a usar una palabra coloquial colombiana, que no se vaya de bruces, que tome, que ponga en algún lugar de Proverbios, en otro tópico, pero es muy sabio, dice, pon cuchillo a tu garganta. A veces nos toca poner cuchillo a la garganta para no sentarnos a comer con quien no debemos de sentarnos a comer. No, no te dejes impresionar por la riqueza del que te invita a su mesa. Pon cuchillo a tu garganta. Acá lo que te está diciendo es, pon cuchillo a tus sentidos. Ponle freno a tus sentidos. Deja que pase esta cautiva unos patrones, examínala. Luego pasa al tema de los hijos y la herencia cuando un hombre comete la equivocación de tener 2 mujeres. No es que la escritura esté avalando el que un hombre tenga 2 mujeres, no. La escritura dice muy claro, al principio siempre fue así, dijo el Mesías. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre dejará a su padre y se unirá a su mujer y serán los 2 de una sola carne, o sea que este hombre solo tendrá una carne, en este caso su esposa, y que esta esposa solo tendrá una sola carne, en este caso su esposo. Pero el hecho de que un hombre llegue a tener 2 mujeres genera, y las 2 tienen hijos, genera temas que la Torá tuvo que legislar. Muy bien. El otro es el tema del hombre que toma una mujer y después la quiere aborrecer sin ninguna causa. La escritura legisla que la única causa de divorcio es la promiscuidad de una de las partes. La escritura considera el adulterio como una causa de muerte. La escritura considera el acto de violar a una mujer y lo protege. La escritura protege y restaura las relaciones de hecho y la escritura está en contra del incesto.
Una panorámica bien hermosa, la vamos a estudiar en profundidad a partir de pasado mañana, todos los días usted vaya a la página, encuentre todo el desarrollo de esta porción que se llama Kitetse, cuando salgas. Ahora, ¿qué tiene de precioso esto? Si nos dimos cuenta, en todos los cuando, cuando un hombre toma una cautiva, cuando un hombre toma a una virgen, cuando un hombre toma, siempre es género masculino, género femenino. Está tácito en la escritura y muy claro que hay una clara definición de género entre un varón y una dama relacionado con genealogía, con géneros biológicos. Está claro que la escritura sigue estando vigente. Está claro el cuidado de los hijos en esta parachá y en toda la escritura de la educación de los hijos desde el hogar. Pero ¿por qué quisiera enfatizar cosas que algunos tienen el tiempo, otros vivimos tan distraídos, tan ocupados, tan lejos de la actualidad que no sabemos lo que está pasando? O si lo sabemos, pueda que no tengamos la acción que debiéramos de tomar. Entonces, para nosotros que somos de la cultura occidental, es menester que nosotros sepamos qué forjó, qué le dio fuerza, qué le dio estabilidad a la cultura que hoy llamamos occidental, la cultura en la que vivimos nosotros. Nosotros crecimos, los que estamos aquí más jovencitos, bueno, los niños, y de ahí hacia arriba subiendo hasta casi cerca al 8º piso, todos crecimos avalados y cubiertos por una cultura que se ha denominado sociológica e históricamente una cultura judeo-cristiana. Todos los que estamos aquí sentados. ¿Qué quiere eso decir? Que los valores de la Torá que estamos compartiendo ahora y los valores del cristianismo cultural histórico forjaron la cultura occidental. La cultura occidental tuvo un poderoso ingrediente para el siglo XVI y fue la Reforma protestante. Y la Reforma protestante llegó en un momento que fue un hito histórico y cultural y sociológico, porque la Reforma protestante forjó la cultura de los países que han abrazado el protestantismo, como esta nación. Para la cultura católica el trabajo sigue y es una maldición, tomando un texto mal tomado de Génesis. La cultura protestante fue forjada sobre 2 valores. Y es muy importante que nosotros, después de esta panorámica de la escritura, miremos qué hora es y en qué punto nos encontramos y cuál debe ser nuestro llamado. La escritura dice que el Señor expresó a Adán que guardara el huerto, que lo protegiera y que lo multiplicara, y eso se llama trabajo. La cultura occidental fue forjada con base en 2 valores: la educación a partir de la escritura y el trabajo. Y es importante que nosotros tengamos muy presente esto. La cultura de Occidente fue forjada a partir de 2 grandes valores que generó la Reforma protestante: el trabajo y la educación. No sé si ustedes que viven en los Estados Unidos se dan cuenta que entre más tradicional y más pueblo es un lugar, en cada esquina hay 4 iglesias. Eso es herencia de la cultura protestante, cristiana. Y como un valor de la cultura protestante fue educar a la gente en la escritura, pero eso no se quedó allí.
Todas las personas que son de cierta edad recuerdan una palabra de cierta edad como creyentes cristianos occidentales. Una palabra que todavía hoy perdura en las iglesias cristianas protestantes. Estoy haciendo solamente un análisis histórico, sociológico a la luz de estas porciones. Y se llamó la escuela bíblica. ¿Cuántos de los que están aquí fueron a la escuela bíblica? ¿En cuántas iglesias todavía hay escuelas bíblicas? Y se llama escuela bíblica dominical. Porque la educación en la escritura y aún más allá, en el siglo XVI, las iglesias protestantes comenzaban a través de la escuela bíblica a alfabetizar a la gente para luego enseñarle la escritura. Es interesante. Primero los alfabetizaban para luego enseñarles la escritura, porque la educación ha sido un fortín, un valor que forjó la cultura occidental. Educación y trabajo, educación y trabajo. Toda escuela bíblica partía de que era parte de una congregación cristiana en los Estados Unidos. Es difícil no encontrar una congregación de determinado tamaño que no use durante la semana sus instalaciones para tener una escuela. Y los niños iban o van allí, estudian las materias y las asignaturas científicas, etcétera, y estudian desde una perspectiva bíblica creacionista. Y eso forjó la educación de este lado del mundo. Las grandes universidades que nacieron en los Estados Unidos hace ya cerca de 150 años, todas nacieron bajo presupuestos cristianos. Los grandes científicos de las grandes universidades, como Isaac Newton, por no ponerme a hacer una lista ahora, creían fielmente en la escritura, y la educación que se recibió en el mundo occidental fue una educación impresionada por la cultura judeo-cristiana, del valor del trabajo y el valor de la educación. Los padres enviaban confiadamente a los hijos a escuelas que tenían un currículum y tenían escritura. Claro, además los padres participaban de la misma congregación a donde iban los domingos y los miércoles, y sus hijos iban a la escuela donde muchos de sus maestros eran miembros de la misma congregación. Y era una garantía educar hijos bajo un paraguas educativo con valores judeo-cristianos. No estoy haciendo esta tarde una apología, sino dando una panorámica histórica, pero quiero llamar la atención de ustedes y de mí. Ese par de columnas han sustentado hasta hoy la cultura occidental. Por eso en esta nación se pondera el trabajo. Por eso en esta nación se pondera la responsabilidad personal. La escritura dice claramente: el que no trabaja, que no coma. Es un principio de la escritura. Y ese principio lo abrazó el mundo occidental. Y a eso, bueno, los sociólogos y los estudiantes de las teorías económicas le quieren llamar capitalismo. No, es que el trabajo honra y bendice al hombre que trabaja. Y eso, aunado de una educación bíblica, pues forja el carácter de hombres. Pero poco a poco, ese valor y esos valores han sido bombardeados en un proceso a través de ciertos, vamos a decir, movimientos emancipadores. Por ejemplo, el movimiento emancipador del feminismo. ¿Y en qué se ha convertido un sano movimiento llamado feminismo de hace ya más de 150 años? Era el principio de que la mujer pudiera trabajar y que la mujer pudiera educarse, no que pudiera trabajar, perdón, que pudiera educarse y que pudiera votar. Ese fue el principio del feminismo. Pero es que ese principio hoy ha exaltado por encima de cualquier cosa y ha subvertido el orden, que inclusive atenta contra este principio que estamos escuchando esta tarde,
que es un culto exacerbado y exagerado de una liberación femenina que no está en la Escritura. Entonces comenzaron a venir movimientos emancipadores, ¿cierto? Por ejemplo, ese valor del trabajo nació juntamente con algo fantástico que se llamó la revolución industrial. Entonces las personas comenzaron a tener horarios diferentes y comenzaron a dejar el hogar por muchas horas y comenzaron a perder valor como educadores de sus hijos. Y después de horarios extenuantes volvemos a la casa y Shema Israel a veces ni se puede cumplir. Y todo eso fue evolucionando hasta el día en que en esta nación a alguien se le ocurrió exaltar una ley que dijo, no, hay que respetar los derechos y las libertades individuales. Es aberrante y es ofensivo hacer que todos los niños en las escuelas oren, y entonces sacaron la oración de las escuelas. Pero tan pronto sacaron la oración de las escuelas, también muchos educadores ya no eran gente de escritura. Y entonces, poco a poco, nos hemos ido despertando muy lentamente algunos a ideologías modernas, como la ideología de género, que no contempla nada de lo que estoy enseñando esta tarde aquí en la Escritura. Y comenzaron a exaltar estas aberraciones como ideología de género, pero eso no fue todo. El problema es que las legalizaron en los parlamentos a partir de las mismas Naciones Unidas y de los mismos gobiernos multinacionales. Pero hoy tenemos una situación muy triste, que bajo ciertas frases, que es importante que ustedes las escuchen y las sepan captar y las sepan pasar por el tamiz de la Escritura y las sepan discernir, que bajo la palabra diversidad, entonces ya no hay dos géneros, hay como 100 y pico de géneros. Y entonces la diversidad implica que hay que aplicarla al ambiente educativo. Escuchen lo que estoy diciendo. Y la diversidad hay que aplicarla al ambiente laboral. Entonces, por ley, una escuela debe recibir diversos géneros de maestros que ya no traen a la escuela esto que estamos compartiendo. Y han traído currículums supuestamente familiares. Y los maestros se han tornado adoctrinadores o más bien indoctrinadores de ideologías, y las gentes pagan impuestos para enviar a sus hijos a escuelas donde maestros que ya no son como ese formato que forjó esta civilización están indoctrinando a nuestros hijos, a nuestros nietos. Parto de una plataforma: el amor de Dios por el matrimonio, el carácter restaurador de Dios para la familia, el entendimiento de Dios de que el hombre puede en algún momento perder el rumbo, pero que Dios en su palabra, como lo hemos visto esta tarde, tiene su amor restaurador aún para resolver situaciones como un matrimonio de hecho. Interesante, ¿verdad? Que si alguien llega a tener una situación irregular, protege el Señor a sus hijos. Pero estamos en un momento, mis amados hermanos, donde es imperioso, maravilloso descubrir el valor de esta porción de esta semana. Y ante estas realidades, nosotros necesitamos asumir posiciones muy claras como creyentes. Y lo primero que nosotros necesitamos como creyentes es tener una claridad acerca de nuestra identidad como creyentes. Y estos valores, la única manera de defenderlos es que los padres
cumplamos la responsabilidad de Shema Israel. Algunos padres en el pasado, cuando comenzaron a ver aquí en los Estados Unidos esto amenazado, porque este ha sido un cambio casi de los últimos 70 años, cuando Estados Unidos dejó de ser una nación básicamente rural y las grandes ciudades comenzaron a tener un atractivo de economía y las familias comenzaron a emigrar y esa familia nuclear se fue acabando y esa familia de niños que crecieron con papá, mamá, primo, tío, abuelo, abuela, se fue, esa familia nuclear se fue amenazando. Y entonces algunos padres optaron por una educación en la casa que se llama homeschool. Cuando ya vieron que esas iglesias o esas congregaciones o esas escuelas ya no respondían a esta educación, algunos padres asumieron educar ellos mismos a sus hijos. Y ese programa se llama homeschool, escuela en casa. Es importante que nosotros sepamos entender en qué momento nos encontramos y qué tan grave es el momento que estamos viviendo. Yo quisiera pedirle a mi amado y gran apoyo, Paul, yo quiero que leamos esto. Paul, ayúdame, te pedí temprano que me ayudaras con esto. Yo quiero que leamos esto y que nos aterremos para que nosotros sepamos en dónde estamos. Esta es la propuesta número 3 para las elecciones, si puedes aumentarle un poco de tamaño en lo posible. Esta es la propuesta número 3 por la que se votará el 5 de noviembre en el estado de California. Exactamente la que trata del matrimonio, Paul. Te pedí a Paul que la buscara. Ahí está la 3. Reforma a los derechos de las parejas del mismo sexo al casarse. Miren la revolución en la que está nuestro mundo. Dora, tú que tienes una buena lectura, pero además un buen volumen, ¿quieres? Ay, te cogí sin gafas. Germán, ¿tú quieres leer durito? Esta enmienda constitucional eliminará el lenguaje obsoleto de la proposición. Vuelve a leer ese renglón. Esta enmienda constitucional eliminará el lenguaje obsoleto de la proposición 8. Para ahí. O sea que todo lo que acabamos de leer de la escritura, según esta reforma, es obsoleto. Estado de California. Quiere decir, mis amados amigos, que todo lo que acabo de leer, según esta propuesta para California, que dice el derecho a los matrimonios del mismo sexo, todo esto que yo acabo de leerles en California, que lo más seguro es que esto va a pasar el 4 o 5 de noviembre, es todo lo que yo les acabo de leer, estos amigos lo declaran obsoleto. Sigue leyendo. Miren hasta dónde hemos llegado. Aprobado por los votantes en el 2008, que caracteriza el matrimonio solo entre un hombre y una mujer. O sea, es obsoleto decir que un matrimonio tal como lo acabamos de leer es obsoleto. Esa fue la propuesta número 8 del 2008, ¿no? 2008. Sigue leyendo. Hasta ahí nomás. Sí, hasta ahí nomás, al menos de que Gracias. allí donde dice más información. ¿Qué es lo que quiero decirles? ¿Qué es lo que quiero decirles? Lo que quiero decirles con esto esta tarde es que lo que acabamos de leer, el ingrediente que forjó una cultura judeocristiana, el ingrediente que forjó la cultura de trabajo, el ingrediente que forjó la cultura de protección de la familia, está cada día más amenazado. ¿Sí? Ahora, si la Escritura nos plantea esto, también la Escritura es muy clara al plantear nuestra identidad.
Y al menos hay dos cosas muy claras que el Mesías expresa en dos palabras en el Evangelio. Vosotros sois la sal de la tierra. No es que los proponentes de estas propuestas, valga la redundancia, estén mal, de verdad que están muy mal. Pero también eso indica que nosotros, con esta corrupción, debemos revisar cómo está nuestra sal. Porque si algo está corrompido, es porque le falta sal. Y la Escritura lo que está afirmando es, vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros necesitamos con mucha fuerza definir lo que somos. Y el tema es que muchos creyentes, por alguna razón, no están siendo la sal de la tierra. Qué pena, es que a mí me da pena, es que realmente yo no quiero ofender a nadie, es que esto, no, los creyentes debemos ser la sal de la tierra. Porque si esto está ocurriendo, lo que está indicando es que los creyentes del mundo occidental estamos dejando de ser la sal de la tierra. Eso no es otro indicativo. La única razón por lo que los descubridores de América que vinieron con Colón en su viaje pudieron preservar en el mar y tener alimentos y no perecer en la travesía por el Atlántico, era porque la carne que traían en las carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, esas carnes, esos pescados eran salados y pudieron atravesar el Atlántico y tener alimentos porque habían preservado de la corrupción estas carnes. Pero si nosotros no somos la sal de la tierra, estas propuestas se hacen cada vez más evidentes. Y la otra palabra que dice la Escritura es: vosotros sois la luz del mundo. La luz del mundo. Y nosotros necesitamos abrazar esa firmeza en nuestra identidad, de ser la sal de la tierra, de ser la luz del mundo. Y una de las cosas que más enfatiza la palabra en el Evangelio es que en la Nueva Jerusalén no estarán los cobardes. Porque nos llama Dios a ser valientes, no beligerantes, pero sí a compartir el Evangelio. Vemos que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Y no es que tú y yo andemos cazando peleas por donde sea, pero nosotros, a cambio, como población de creyentes, podemos estar muy atrincherados, muy juiciositos, sí, queremos aprender mucho, pero ¿y qué estamos haciendo hacia afuera? Porque hacia afuera nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. Al leer esta semana esta porción, dije, ya la hemos visto unos cuantos años atrás, pero la pregunta es, ¿y por qué con estos patrones tan hermosos de enseñanza, estas leyes se harán evidentemente reales? Porque ahora todo esto se persigue con legislaciones. La legislación dice, si no lo haces así, si no te sometes a esto, tú eres intolerante, tú vas en contra de la inclusión, tú vas en contra de la diversidad, tú vas en contra de la equidad. Y saben, mientras los creyentes podemos estar muy contentos, esta semana, por 7º año consecutivo, se votó aquí en el condado de Miami-Dade. Otra vez, ellos siguen con su intento por el mes del orgullo de la historia gay en las escuelas. Otra vez. Y los creyentes, ¿qué estamos haciendo? Yo no quería compartir nuevamente esta paracha simplemente para que la repasemos. También tenemos hermanos nuevos que nos visitan hoy en día, pero es para que nosotros tengamos muy claro que nos toca luchar. ¿Y saben dónde? En el círculo de influencia más íntimo que tenemos, nuestros hijos. Y si nosotros no lo hacemos,
Ellos lo están haciendo a una velocidad impresionante y muchos creyentes son asaltados por sorpresa al conocer estas cosas. Saben, necesitamos recuperar con mucha fuerza y por eso estamos enfatizando en esta congregación el valor del discipulado cristiano, el valor del discipulado persona a persona, el valor de la congregación, porque estos fueron los elementos que hicieron fuerte una nación, que hicieron fuerte un hemisferio. Fue el valor de la escritura, el valor del trabajo y la capacidad de sustentar hogares de esta naturaleza. Algunos padres sacrifican lo que sea ante la posibilidad de cuidar directamente la educación de sus hijos. Hay creyentes que a partir de esta propuesta están huyendo de California a otros estados, porque dicen, no puede ser que yo pague mis impuestos para que mis hijos vayan a escuelas a ser indoctrinados con esta mentira. Hay compañías enteras que están haciendo un éxodo de California porque dicen, no, yo no puedo estar aquí. Y me parecen personas muy valientes, que una corporación diga, no, yo voy a mudar toda mi corporación a un estado donde esto todavía no sea real. ¿Sí? Y no quiero en esta tarde de ninguna manera hacer más que un llamado a escuchar la voz de Dios, ¿sí? A escuchar al Señor. Es un llamado a reafirmar nuestra identidad. Hacer el trabajo que tenemos que hacer. Sé que la congregación confronta muchas situaciones, estrechez de tiempo de los hermanos, horarios de trabajo exagerados, pero tenemos que buscar comunicar el evangelio. Y tenemos que buscar la oportunidad de hacer discípulos, porque nosotros somos la sal de la tierra. Y la única manera de nosotros frenar esto es siendo la sal de la tierra. Y siendo la sal de la tierra es comunicando el evangelio, ganando una persona y tomando tiempo para transmitirle la verdad de Dios, para traerle a una congregación, para darle soporte a una vida que sale de las tinieblas y es traído a la luz. Pero si no existe una congregación, ¿a dónde le traemos? Nosotros necesitamos entender la crisis a la que se abocan nuestros niños, el futuro de nuestros niños. La semana pasada detuvieron a un maestro en Irlanda del Norte. Y cuando llegaron a detenerlo, él les dijo, ¿por qué me detienen? Dice, porque tú usaste un pronombre masculino para un estudiante que se siente femenino. Dice, no puedo llamarlo de otra manera. ¿Por qué me detienes? Le dijo él, es ilegal lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo está mal hecho. Y el policía le dijo, es que tengo que hacerlo. Y el maestro le dijo, lo que tú tienes que hacer es honrar la verdad. No he hecho nada malo. Soy un maestro y no puedo enseñar nada que contradiga mis valores éticos, espirituales y de la ciencia que me han dicho que enseña en la escuela. Los padres de este maestro les decían a los policías, es absurdo lo que están haciendo. Lo detuvieron. Y saben una cosa, mis amados amigos y hermanos, la injusticia no avanza porque haya gente injusta. La injusticia avanza cuando los justos se callan. Y cuando los justos, sabemos que somos los justificados, no los justos, no nos apodamos con eso tan alto, sino justificados. Nosotros necesitamos hablar. Nosotros necesitamos comprometernos con el evangelio. Nosotros realmente necesitamos comprometernos con el discipulado. Nosotros necesitamos comprometernos de verdad con la congregación. Porque cada que una congregación se abre, es como un pozo que se abre en el desierto. Y cada que una congregación no puede proyectarse, es porque
No hay un compromiso real, coherente, porque ¿cómo medimos el compromiso con estas verdades? Y cómo toda esta oscuridad va ganando terreno si nosotros no asumimos de verdad compromisos con Dios. Yo quisiera que, pensando en esto, tuviéramos un tiempo de oración. Pero lo primero que necesitamos revisar es nuestro llamado a ser la sal de la tierra y a ser la luz del mundo. Vamos a orar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Bendice al Creador. Bendice su corazón de padre. Bendice su amor entrañable. Su omnisciencia que lo contempla y lo incluye todo. Su mente que todo lo conoce y que sabe el corazón del hombre. Y que sabe que alguien podría saltarse los criterios de la instrucción y enamorarse de una cautiva. Qué bueno eres, Señor. Qué consejo más maravilloso para el soltero. Para el casado, un llamado al dominio propio. Un llamado a la santidad de la familia, del matrimonio. Un llamado a huir de la fornicación. Un llamado a ser menos superficiales. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Es efímera. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. La ley de clemencia debe estar en el corazón de una mujer. La Torá debe estar en el corazón de una mujer. Y un soltero que busque una esposa debe mirar más adentro de lo superficial, de lo efímero. Nosotros mismos, en nuestro caminar con Dios, preguntémosle qué tan superficiales somos y cómo Él nos hace un llamado de atención a examinarlo todo. A no vivir por apariencias. Vivimos en un mundo de apariencias. Esas incluyen hasta apariencias espirituales, afectaciones, falta de transparencia. Pero qué bueno eres, Padre, que guías aún a partir de nuestras malas decisiones, errores y equivocaciones a tus hijos. Cómo eres de fiel y de justo para proteger aún a los hijos de los pecados de sus padres, para no dejarlos sin herencia. Cómo eres de fiel. Dile, Señor, cuánto amo yo tu ley. Cuánto amo yo tu Torá. Qué bendita es tu palabra. Dile, Señor, tu palabra es como miel a mi paladar. Es dulce como la miel.
Tu palabra es como oro afinado. Gracias por esta tarde preciosa donde tu corazón de padre expresa el valor de la familia. El Padre nos exhorta esta noche, esta tarde, para luchar por nuestros matrimonios, para no darle carta de divorcio por cualquier causa al esposo, a la esposa. Qué superficial que las parejas, a cambio de luchar, se divorcian. No es por cualquier causa que se divorcian las personas. No tengo ningún ánimo de condenar, criticar o juzgar a nadie. Muchos vivimos sin conocer al Señor y cometimos nuestros errores y luego vinimos a Él. Con su sangre nos lavó, con su sangre nos redimió, pero nos llama al dominio propio. Bendice a Dios por tu esposo. Bendice a Dios por tu esposa. No somos perfectos. Trajimos una carga de falencias, de heridas, y nos unimos un día en matrimonio. El Señor nos unió en un pacto y no lo disolvemos por cualquier causa. Dile al Señor que te permita notar las áreas de tu matrimonio en las que requieres luchar. Lucha. No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Aun cuando la higuera no florezca en tu matrimonio, aun cuando pareciera que las vides no dan mantenimiento, no te canses de hacer el bien. A tu tiempo segarás. Sigue haciendo lo correcto. Síguelo haciendo por él y por ella. A tu tiempo recogerás. Líbranos, Señor, de los pecados de muerte que atentan contra el matrimonio. Viniste al Señor con una relación de hecho, pero ya te encontraste con el Señor. Dile, enséñame de tu palabra cómo proteger mi matrimonio. Te pido, Señor, que por el poder de tu Espíritu me permitas ser lo que soy. Soy la sal de la tierra. Soy la luz del mundo. Una lámpara no se pone debajo de una mesa. No se oculta. Allí donde estemos, necesitamos brillar. Y saben, hermanos, en medio de tantas familias heridas, nosotros como matrimonios, como hogares, tenemos tanto para brillar. Bendito sea Dios. Señor, hay una tremenda crisis en las congregaciones occidentales. Por eso las luces están brillando muy tenues y la sal no está dando su sabor. Te pedimos que nos permita brillar. Te pedimos que nos permitas salar. Te pedimos que nos permitas mirar qué tan efectivo es nuestro compromiso con el llamado que nos has hecho.
¿Qué tanto valor tiene el llamado que nos has hecho? Pídele al Señor que te dé la capacidad de comunicar el evangelio a una persona, o al menos invitarle a un servicio, o al menos compartir con ella un estudio, pero dile al Señor que te use para hacer sal, para hacer luz. A los padres cuyos hijos van a escuelas, tomen tiempo para hablar con ellos al volver de las escuelas, indaguen, pregunten, y si llegan a observar comportamientos diferentes en sus hijos, levanten la alarma, interactúen con ellos, pregúntenles. Hoy no son enviados a los lugares donde son protegidos, sino donde son indoctrinados. Guerrea, guerrea, pelea. Pelea la buena batalla de la fe. Señor, te pido tu protección para nuestra congregación. Te pido que nos levantes a cada uno de nosotros, Señor, como verdaderos faros de luz. Señor, líbranos de una vida de comodidad, de una vida de autocomplacencia, de una vida de autoindulgencia, mientras el mundo se va derrumbando a nuestros pies. Y cuando nos damos cuenta, la maldad toque nuestros hijos. Pide al Señor ayuda. Pide ayuda al Señor. Señor, fortalece las familias que tenemos. Te lo pido por los méritos de Yehoshua HaMashiach. La Escritura nos invita a entender la pureza matrimonial. La Escritura dice, bienaventurados, felices, hay felicidad para los convidados a las bodas del Cordero. Tengamos en cuenta que el Señor viene a recoger una novia que se está preparando para ser en su vestido sin mancha, sin arruga, sin nada semejante. Vamos a cantar, vamos a adorar al Señor, vamos a expresar, me gozaré, me alegraré, cantaré al Señor. Puestos en pie los que estamos aquí, a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, piensa en el valor que él le da a la relación matrimonial tan profundo que su relación con nosotros será culminada en una cita privada de la novia en su encuentro en la recámara con el rey. Así ama el Señor la relación de pacto. Cantemos al Señor. El próximo encuentro del Señor es un encuentro de bodas. Por eso el enemigo, que sabe que le queda poco tiempo, está pisoteando todo lo que es relacionado a la familia y al matrimonio. Por eso el enemigo está pervirtiendo lo más puro del corazón de Dios. Vamos a orar por el honor, privilegio de honrar en obediencia al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Dice la Escritura, honra a Adonai con tus diezmos, con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos
y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hermanos, la manera práctica de decir que tú apoyas el ministerio, la congregación, y que quieres luchar contra las tinieblas, el Señor la determinó desde muy temprano a través de la enseñanza que va de Génesis, Apocalipsis, en relación a dar de nuestros bienes al Señor. Aquellos que desarrollan la fe, la obediencia, de honrar al Señor con sus bienes, con sus diezmos y sus ofrendas, soportan nuestro ministerio. El ministerio pastoral de Oscar y Amanda es sustentado gracias a ustedes con sus diezmos y ofrendas. El Señor dice que los que sirven al altar comen del altar. Y eso lo dijo alguien que no era un levita, era un benjaminita, Saúl. Yo sirvo al altar. Y según el diseño del Señor, Él dijo que los que sirven en el Evangelio viven del Evangelio. No, Él no ha determinado otra manera. Y a usted que lo hace con obediencia y con sencillez de corazón, en unión de Amanda le digo gracias. Señor, abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobreabundante por nuestra fe y nuestra obediencia. Que con la semilla en la mano determinemos no consumirla, no gastarla, sino sembrarla. Ese es el diezmo. Y con él yo te pido que abra las ventanas de los cielos conforme tu promesa, que derrame bendición sobreabundante, y también te pido, reprende al devorador. El devorador nos sorprende con enfermedad, nos sorprende con gastos inesperados, pero el Señor reprende al devorador cuando somos fieles. Bendito sea su nombre. Vamos a declarar la oración sacerdotal para terminar. Bendito sea el Señor. Que te bendiga Adonai y que te guarde. Que Adonai ilumine su rostro hacia ti y ponga su gracia en ti. Que Adonai vuelva su rostro hacia ti y te dé la paz. Y pondrán mi nombre sobre los herederos de Israel y yo los bendeciré. Padre, con temor reverente, proclamo tu nombre sobre cada miembro de Camino a Acción, para que, conforme a tu promesa, tú nos bendigas, los esposos, las esposas, los hijos, las hijas, los varones, las damas, los solteros, los casados, los solos, viudos o divorciados. Invocamos tu nombre sobre todos para que tú nos bendigas y nos des una semana buena y en paz, por los méritos del nombre, sobre todo nombre, en el cielo y en la tierra, su majestad Hashem Yehoshua Hamashiach. Amén y amén y amén. Los de que están aquí siempre